Vale, pues nada, en primer lugar, el agradecerles que estén por aquí conectados, ¿vale? Para hablar un poco del tema de talent y del gobierno del dato y de qué se puede hacer con la herramienta y las posibilidades que da. Por mi parte, soy Juan Fernández, director de proyectos de Stratevi y está mi compañero Raúl Barbero también. Y bueno, la idea es durante esta hora y media aproximadamente, pues que podamos enseñaros posibilidades de la herramienta, como decíamos. En primer lugar, empezaremos haciendo una introducción y contando brevemente un pequeño resumen bueno, proyectos que hemos implementado con la herramienta para que sirva un poco de introducción para situarnos. Veremos luego una parte de arquitectura de talent, sin entrar muy en detalle, ¿vale? Pues si hay perfiles heterogéneos de usuarios de negocio y de usuarios más técnicos, que entiendo un poco que es lo que solemos tener, pues para que sirva de punto de introducción, pero sin entrar muy en el plano técnico y que haya alguno de vosotros que se pueda perder, ¿no? Luego comentaremos también un overview de la parte de Talent Cloud, de las posibilidades que ofrece. Entraremos también en la parte de gobierno del dato con Talent y los diferentes módulos que tiene para poder aplicar buenas prácticas y políticas de gobierno del dato. Y luego también la idea es tanto hacer con vosotros como enseñaros algún caso práctico, ¿vale? Os enseñaremos algún caso práctico que se puede desarrollar y porque la idea de Talent es extenderse no solo a usuarios técnicos, sino también a perfiles de usuarios más de negocio. Entonces, enseñaros esas herramientas que nos dan esas posibilidades con Talent. Y también le enviamos una serie de cuentas de Salesforce para hacer un ejercicio, un caso de uso, para que puedan ver un poco la herramienta. En este caso de uso, pues si se han descargado la herramienta y lo tienen preparado perfecto, y si no, pues bueno, se lo podemos enseñar para que vean un poco cómo sería el proceso de trabajo con Talent, ¿vale? Y la idea es dejar al final pues un turno de preguntas o un tiempo en el que podamos contestar alguna cuestión, ¿vale? Pues voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, como les decía, ¿no? Desde Stratevi somos partner Gold de Talent y bueno, tenemos una serie de certificaciones con la herramienta de diferentes proyectos que hemos abordado. Y dentro de las referencias o sectores, clientes, ¿no? Pues aquí sería una foto, ¿no? Pues hemos trabajado con diferentes tipos de empresas, de diferentes sectores, pues desde el sector logístico, como sería CEBA, el ámbito universitario, como Universidad de Salamanca, compañía de crédito como Cetelem, con el Gobierno de España, en este caso con el Ministerio de Hacienda. Le hemos ayudado a desarrollar pues diferentes proyectos con la solución, tanto a nivel de colaboración en proyectos, como decía, como a nivel formativo, ¿no? De un poco enseñarles la tecnología. Dentro de Talent, la idea es que no solo sea una herramienta utilizada por perfiles muy técnicos, ¿no? Sino que también se abra, como pueden ver aquí, a diferentes roles dentro de la organización, ¿no? Eh, el típico juez del dato, ¿vale? Es decir, aquella persona que nos va a validar dentro de un conflicto entre datos cuál sería el dato correcto, analistas, usuarios de negocio, ¿vale? La idea es que con los diferentes módulos que nos proporciona, pues esto que está muy de moda, ¿no? Es decir, de la democratización del dato, pues que se extienda un poco a toda la organización. Y luego también la posibilidad de implantarlo pues, en las diferentes nubes, las principales, más conocidas, ¿no? Pues Amazon, Google
y Microsoft, y luego la posibilidad también de hacer despliegues on-premise, ¿no? Dentro de nuestra infraestructura, ¿vale? Dentro de la solución, pues tiene diferentes módulos, ¿vale? En 1 hora y media no nos daría tiempo, obviamente, a mencionarlos todos, pero bueno, que sirva un poco de lanzar esa idea, ¿no? De que no solo es una plataforma de integración de datos, sino también que nos da posibilidades de gobierno del dato o MDM, posibilidades de trabajar con real time o big data, es decir, el poder trabajar con un clúster y- y analizar datos en tiempo en real time o near real time. Y con diferentes módulos que obviamente nos permiten monitorizar qué está pasando, planificar qué queremos hacer y colaborar entre los diferentes perfiles, ¿no? Vale, aquí viene una pequeña foto de los diferentes módulos. La idea es que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sí os los podamos enseñar y que al menos los principales y que les sirvan, ¿no? Para hacerse una idea de la herramienta. Eh, bueno, esto va más relacionado con el licenciamiento. El resumen rápido sería que Talend tiene una versión open, ¿vale? Talend Open Studio, que sin licencia nos permite descargarla y trabajar con ella, probarla, y luego ya si queremos extender el uso de Talend en la organización, pues tenemos el enfoque de entry level, que sería una capacidad más económica y orientada a un menor número de usuarios. Y si queremos generalizar el uso y extenderlo a más usuarios, pues tenemos el enfoque de plataforma, ¿vale? Y ya un poco dependiendo de los diferentes módulos, de las diferentes necesidades que tengamos, pues tiraremos con un producto u otro, ¿no? ¿Vale? Y luego, aparte de esa plataforma, pues también hay una serie de plugins o add-ons que llaman ellos, que nos permiten extender pues, ciertas capacidades, ¿no? Pues tener un inventario de nuestros datos, tener un entorno en la nube para gestionar procesos, ¿vale? Son añadidos que se complementan con este enfoque de plataforma o de entry level, ¿no? ¿Vale? Luego la parte de cómo podemos trabajar con Talend a nivel de infraestructura, pues podemos tener un enfoque propio de nube, ¿vale? Donde vamos a desarrollar con un entorno de trabajo que luego mi compañero Raúl les mostrará, que es el que nos permite diseñar todos los procesos de ejecución de datos. Y ese, una vez diseñado, pues lo publicaremos en la nube, en el cloud de Talend, y podremos, digamos, hacer todo el proceso de orquestación, monitorización, etcétera. ¿Vale? Este enfoque puramente cloud sería para trabajar pues, con diferentes fuentes de datos en cloud, pero lo más normal es que tengamos esa combinación tanto de fuentes de datos en cloud, ya sea base de datos o ficheros o lo que necesitemos, como en nuestra propia infraestructura, ¿no? Es decir, bases de datos on-premise con las cuales pues, nos podemos conectar. ¿Vale? Aquí la diferencia está en un componente clave, que es o el Cloud Engine o el Remote Engine. ¿Vale? Sería, digamos, como un gateway, es decir, un conector que nos permite el poder extraer datos de nuestra fuente de datos y publicarlas en el cloud de Talend, ¿no? Ese sería un poco el resumen de esa pieza, ¿no? Que es fundamental. Aquí, como característica principal de Talend respecto a otra herramienta de integración, el decirles que no tiene pago por procesamiento de datos, sino que da igual la volumetría de datos que se mueva, nosotros vamos a pagar solo por esa licencia, ¿vale? Es una ventaja respecto a otra herramienta de integración donde se paga por movimiento de datos o volumetría, ¿no? Y ahí ya tenemos que ir hilando un poco más fino con los costes, ¿no? Para que no nos exceda el coste, ¿no? Vale, y luego por último en esta parte, pues también es decirle que tenemos un portal, ¿vale? Que se llama Todo BI. Por ejemplo, recientemente publicamos esta entrada.
¿vale? Es este portal, todobi.com, y aquí pues divulgamos bastante el contenido de ciertas tecnologías. En este caso estamos tratando Talent, pero sirva como, digamos, un portal donde divulgamos conocimiento, ¿no? de pruebas y casos de uso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden acceder a cierta información que complementa, pues, un poco todo lo que vamos avanzando. Y también hay en este caso, pues, un vídeo detallado donde se explica un poco todo el proceso, ¿vale? En este caso, pues, para trabajar con APIs dentro de Talent, pero, pues, tenemos material de diferente tipo. Integración de Talent con BigQuery, buenas prácticas, vídeos de introducción para familiarizarse con la herramienta, trabajar con bases de datos columnares como Vertica, ¿vale? Para trabajar con Snowflake y construir un data lake en la nube. ¿Vale? Es decir, pues diferente contenido que, bueno, que les invito que pueden entrar y está accesible para informarse, ¿vale? Y luego de la parte de incluso algún webinar que hemos realizado previo a este, también todo esto está disponible aquí en este material. Lo que hemos hecho con algunos de nuestros clientes, ¿vale? Pues con la solución hemos trabajado con problemas de diferente tipo, desde tratamiento de ficheros complejos, como este caso de CTLN, ¿vale? Hasta pues otros procesos como Data Quality, que también hemos abordado, ¿vale? Con otros clientes. Con Generali, una financiera con la que hemos desarrollado, pues también ayudado a desarrollar ciertos resúmenes trimestrales de cuentas y balances, ¿vale? Y luego, bueno, la integración al final se consuma en una visualización, ¿no? ¿Vale? Pues también el ofrecer, ¿no? esa visualización de datos, ¿no? ¿Vale? Y luego a nivel formativo, pues con la herramienta también ofrecemos diferentes tipos de formación a diferentes niveles, ¿vale? Tanto más básica para introducirse a la herramienta como formación más avanzada, ¿vale? Pues de cada uno de los módulos, pues también damos apoyo, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a una presentación así inicial. Quería pasar ahora a entrar así un poco por encima en la parte de arquitectura, ¿vale? Al final, un poco esto lo comentábamos previamente, ¿no? El democratizar el uso del dato. Esta parte me la voy a saltar porque la hemos visto ya. Bueno, decirles que también es recomendable trabajar con la opción cloud de Talent, porque siempre nos asegura actualizaciones automáticas y estar siempre en la última versión, y nos facilita mucho el trabajo, pero también está la posibilidad, como pueden ver aquí, de trabajar con un enfoque on-premise, ¿vale? De la solución, ¿vale? Es decir, que se pueda ajustar a la arquitectura que más nos convenga. Y en cuanto a orígenes de datos, pues ya se superan los 600 conectores para trabajar, con lo cual, pues, prácticamente cubrimos la totalidad de fuentes de datos a las que nos queramos conectar, ¿vale? Tanto cloud como on-premise. Vale, aquí a grandes rasgos, a nivel de arquitectura, ¿vale? La clave aquí es diferenciar un poco que vamos a tener una parte dentro de local, ¿vale? Es decir, dentro de nuestro entorno de trabajo, y otra parte cloud, ¿vale? Nuestra parte de entorno de trabajo que nosotros gestionemos, el más importante es el Talent Studio, ¿vale? Que como les comentaba, luego lo veremos con mi compañero Raúl, que es el que nos permite diseñar y orquestar todos los procesos. Y luego la parte del Cloud de Talent, ¿vale? Que la veremos a continuación, pues tendremos una serie de módulos para monitorizar, asignar permisos a usuarios, incluso generar diccionarios de datos desde el propio cloud.
Vale, voy a silenciar por aquí. Vale. Aquí lo que reflejamos es por cada componente la arquitectura que tiene, ¿vale? Les pasaremos este portfolio y podrían consultarlo más en detalle, ¿vale? Tampoco voy a entrar aquí pieza por pieza porque se nos iría mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, la clave es que vamos a tener siempre en nuestro entorno local la herramienta de desarrollo y en el cloud pues publicaremos lo que hayamos diseñado y un poco orquestaremos los diferentes procesos y monitorizaremos, etcétera. ¿Vale? Talent Data Preparation lo veremos también en la demo que les vamos a mostrar. ¿Vale? Y luego aquí sí es importante la parte de los engines, ¿vale? O como llaman en otras tecnologías, un gateway, ¿vale? En este caso, lo que nos va a servir es para poder, digamos, trabajar con nuestros datos. En el caso de la nube, con Cloud Engine, vamos a poder definir ese motor o ese gateway. Y en el caso de on-premise, ¿vale? Lo que llamaremos remote engine, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo un poco a la imagen que comentaba al inicio, donde con ese Cloud Engine vamos a poder trabajar con datos en la nube, ¿vale? En el caso de que queramos combinar datos de la nube con datos on-premise o trabajar solo con datos on-premise, pues vamos a tener lo que se llama el Remote Engine. ¿Vale? Entonces, ese Remote Engine lo que nos va a permitir pues sería el establecer una comunicación con esos orígenes de datos y poder trabajar con tal en ellos. ¿Vale? En todo momento va a ser tráfico seguro, cifrado y no tendríamos que preocuparnos de que esos datos estén en la nube, ¿no? Porque está totalmente securizado. ¿Vale? Y bueno, estas serían un poco las características de cada uno de esos engines, que ya, bueno, convendría estudiar el caso que se quiere trabajar para determinar, pues, con cuál se trabaja o generalmente se suele hacer una combinación de ambos, ¿no? ¿Vale? Y la foto más general de arquitectura, pues como les decía, sería esta, ¿no? Pues un Cloud Engine eh, o un Remote Engine, generalmente, que es el que nos da más posibilidades, que sería esta foto de aquí. ¿Vale? Hay posibilidades más avanzadas, ¿vale? Si tenemos una red privada virtual, también, ¿vale? En la nube podemos tener nuestra red privada y tener dentro de esa red privada todo nuestro tránsito y solo tener la consola de Talent para administración. ¿Vale? Es decir, que en posibilidades de arquitectura tenemos varias y bueno, dependiendo del caso, pues podríamos coger una u otra, ¿no? ¿Vale? Voy a pasar ahora a la parte del cloud, ¿vale? Para enseñarle un poco un overview general de esta parte. Si entramos, pues nos va a permitir acceder a los diferentes módulos que tenemos disponibles, ¿vale? La sección principal sería la consola de administración. ¿Vale? Donde vamos a ver que tenemos un menú en la parte izquierda donde tenemos las diferentes operaciones y las últimas ejecuciones que se han realizado, ¿vale? En este caso, pues, estuvimos haciendo pruebas, ¿vale? Son fallidas, un entorno de demo, pero aquí lo que tendríamos serían nuestros procesos, ¿vale? Los que hemos diseñado con la herramienta de estudio que les comentaba. Esta sería la foto, donde tenemos los diferentes componentes unidos entre sí para crear un proceso de integración de datos. Y, bueno, pues una pequeña explicación y cuándo se ha ejecutado, cuál ha sido la duración, cuándo ha acabado y etcétera.
¿vale? Luego la parte de gestión, lo que vamos a tener sería, dentro de todo lo que hemos publicado en la nube, pues podemos acceder de manera individual a cada uno de esos componentes, ¿vale? Y de nuevo pues, podemos ver en qué consiste ese trabajo y añadir una tarea, ¿vale? Que sería la que nos permitiría poder ejecutar este proceso, ¿vale? Bueno, podemos rellenar de manera opcional alguna información, incluso taguearlo para que luego la búsqueda sea más sencilla. ¿Vale? Elegimos motor de ejecución, ¿vale? En este caso tenemos disponible el cloud, un poco lo que les comentaba antes de los motores de ejecución. El nivel de log que queremos, de detalle de la ejecución, para cuando se ejecute podamos hacer una trazabilidad. Y importante el programar con qué frecuencia queremos ejecutarlo, ¿vale? Un programador de tareas, ¿no? Para que se ejecute de manera automática cuando nosotros le indiquemos, ¿vale? Y nada, aquí si lo ejecutamos, ¿vale? Ahora mismo, como lo tengo ya en ejecución previa, pues me va a dar un error, pero bueno, sería la manera de ejecutar el proceso y programarlo. Vale, voy a volver de nuevo aquí. Luego, en la parte de proyectos, aquí lo general, lo recomendable es trabajar con Git, de manera que si tenemos un entorno de trabajo colaborativo, pues podamos tener un proceso de integración continua con Git y con nuestros proyectos. Podemos aplicar metodología Git Flow, por ejemplo, que también es recomendable, nos puede ser una buena práctica. ¿Vale? Proceso para crear los diferentes engines o motores de ejecución que les comentaba. El poder tener organizados los diferentes entornos de trabajo y los workspace, donde vamos a organizar los diferentes proyectos. Tenemos capacidad de manera casi inmediata de promocionar, es decir, de subir de un entorno a otro, de desarrollo a preproducción, por ejemplo. ¿Vale? De manera sencilla elegimos el entorno origen y el entorno destino y todos esos artefactos que tenemos ya publicados en ese entorno se migrarían al otro, ¿no? Para facilitarnos ese despliegue. Luego la parte de usuario, donde para cada usuario pues lo podemos añadir usuario y definir qué permisos tiene o qué puede hacer dentro de la plataforma. ¿Vale? Y luego algún módulo adicional, como les comentaba, por ejemplo, el API Designer o el API Tester, ¿vale? Que nos va a permitir de una manera sencilla crear APIs, ¿vale? Es decir, nos permitiría añadir endpoints a nuestros procesos, ¿vale? Aquí tenemos algún ejemplo. En este caso, pues, para obtener datos de personas, un GET, un POST, ¿vale? Operaciones típicas con la API que podemos diseñar desde el propio Talend, incluso probar y trabajar con ello. ¿Vale? Ese sería el API Designer y el API Tester de manera similar, ¿vale? Una vez diseñado nuestro proceso nos permite incluso generar escenarios, ¿no? Pues un escenario donde creo una persona y hago un get para obtener todas las que haya creadas, ¿no? ¿Vale? Son escenarios de uso donde podemos encadenar diferentes acciones con nuestra API, ejecutarla y probarla, ¿vale? Entonces, bueno, bastante útil para, como les decía, pues añadir endpoints de nuestros procesos y poder facilitar esa comunicación, ¿no? entre aplicaciones, ¿vale? Y luego sobre la nube, el último que voy a comentar es este, porque el resto lo vamos a ver más adelante, pero el Data Inventory, lo que nos va a permitir, pues, es definir un dataset en la propia nube, ¿vale? Añadir dataset, le ponemos un nombre, establecemos una conexión, ¿vale? Que tengamos disponible o le damos a añadir una nueva. Elegimos nuestro engine y el tipo de conexión y como pueden ver, pues aquí tenemos las principales conexiones, pues
a bases de datos, a clúster, etcétera, ¿vale? Incluso a Kafka para si tenemos algún proceso de encolado, etcétera. ¿Vale? Y desde aquí también lo que podemos hacer es, de manera muy sencilla, poder añadir un dataset, ¿vale? Añadiríamos aquí, podríamos un nombre, bueno, esto es lo que he mostrado antes, pero añadir un archivo, ¿vale? Que era a lo que iba, ¿vale? Aquí pues elegimos, voy a elegir alguno de ejemplo, uno sencillo, ¿vale? Un archivo se está subiendo, ¿vale? En este caso un archivo CSV, ¿vale? Y va a hacer un muestreo de esos datos y nos va a dar una serie de indicadores sobre la calidad del dato, ¿vale? Tardará un poquito en hacerlo y nos puede servir, pues, como un ejemplo, ¿no? Pues para hacernos una idea de cuál es la calidad del dato, cómo podríamos mejorarlo, ¿no? ¿Vale? Mientras se sube, vuelvo a los datasets que hay antes, ¿vale? Que todavía se está subiendo, está aquí. Y también podemos hacernos una idea de los diferentes datasets, la calidad que tienen, ¿vale? Pues alguno que tengamos ya creado previamente. Nos da una serie de métricas del uso que se le está dando, la validez del dato, la popularidad, etcétera, y lo podemos valorar, ¿vale? Es decir, pues decidir si ese dato nos parece más bueno o menos bueno para que otros usuarios se puedan hacer una idea, ¿vale? Y aquí tendríamos un ejemplo de lo que contiene ese dataset. E incluso en base a los campos que nosotros tengamos definidos, pues nos dice cuáles son los valores válidos, ¿vale? Tenemos un 5,6% de datos erróneos, ¿vale? Dentro de la codificación del teléfono y un 94,4 correctos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos puede servir para, como les decía, ¿no? Tener una idea inicial de nuestro dataset, ¿vale? Vale, ya se ha cargado el último que había subido a partir del CSV y bueno, pues aquí tenemos un muestreo de ese dato, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que se llama el Data Inventory, que sería un lugar donde podemos tener nuestro dataset centralizado y cualquier usuario que tenga aquí acceso al cloud pues puede ir viendo el dato, incluso se pueden hacer cosas más avanzadas, ¿vale? Como veremos más adelante, ¿vale? Vale, pues me voy a pasar a la parte de gestión del dato, luego volveremos a la parte del cloud cuando hagamos el ejemplo. Vale, aquí tenemos una serie de imágenes, ¿no? Que al final lo que nos representa es que pues, los datos no son tan buenos como podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, el 78% de los ejecutivos pues les cuesta, tienen dificultades, ¿no? A la hora de tomar decisiones, el 60% pues no confían en los datos con los que están trabajando, ¿vale? Luego aquí, respecto a la fuente de Gartner, el 75% de los data lake nunca llegan a producción, ¿vale? El concepto de data lake muy extendido, ¿no? Recientemente, de poder tener un repositorio de datos con los que trabajar. Y luego el 80%, pues a la hora de aplicarle ese negocio, ¿no? Ese valor de negocio, pues no son lo que podríamos esperar. Vale, entonces, bueno, para ello, pues, si volvemos un poco la vista hacia atrás, ¿no? Tradicionalmente, tendríamos un modelo donde muy poca gente accede a un pequeño conjunto de datos, ¿vale? Que sería el enfoque que teníamos unos años atrás, pero que todavía se sigue extendiendo, ¿vale? Sería lo que podríamos llamar el viejo modelo de datos, ¿no? Donde tenemos nuestros modelos tradicionales de data warehouse y al final el número de usuarios que le sacan partido muy limitado, ¿no?
Luego esto, pues bueno, fue extendiéndose y al final el podemos establecer una secuenciación, ¿no? Donde tenemos el dato en bruto, luego sobre ese dato en bruto hacemos un procesamiento, una ingestión de ciertos datos, operaciones de aplicarle calidad, gestionarlo y que sea consumido, pero como vemos aquí, pues bueno, consumido por perfiles ya más específicos, ¿no? Pues científicos de datos, analistas, usuarios de operaciones, ¿no? Vale, ya vamos extendiendo el uso del dato a más miembros de la organización, ¿no? Pero al final lo que se pretende es, pues, que sea todo, digamos, más sencillo y, bueno, aquí teníamos como los trabajadores por gremios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, separados, y lo que se persigue es que se comuniquen entre ellos, ¿no? Es decir, que cualquier usuario puede intervenir en el gobierno del dato, ¿no? ¿Vale? Sería el modelo al que se tiende a llegar y que, bueno, y que más partido se le puede sacar al dato porque involucra a todos los perfiles de la organización, ¿no? Es difícil de conseguir, pero bueno, sería el que más beneficios nos aportaría, ¿vale? Y al final lo que vamos a tener es el concepto de Data Health. ¿Cómo podemos aplicar eso, ese proceso de salud al dato, ¿no? De mejorar ese dato? Pues aplicar medidas preventivas, ¿vale? Es decir, tener, digamos, un plano donde podamos decir, pues bueno, si se produce, nos llega un dato de este tipo, ¿cómo vamos a abordarlo? ¿Quién lo debe validar el dato? ¿Vale? Todo ese tipo de plan de trabajo, tenerlo definido. Y sobre todo también, es muy importante, el extenderlo dentro de la organización, ¿vale? Es decir, inculcarlo y que sea algo que no solo se dice de hacer, sino que también se hace, ¿no? Y para eso, pues, clave el tener una monitorización y bueno, una serie de elementos visuales que nos permitan el analizarlo, ¿no? Y hacer reporting de ese seguimiento, ¿vale? Aquí tenemos, pues, digamos que 5 patas, ¿no? Dentro de un modelo de madurez de este concepto de Data Health. El data driven, ¿vale? O cómo nos está ayudando ese dato a tomar decisiones, considerar el dato como un activo importante dentro de nuestra organización, ¿vale? Inclusividad del dato, todos los empleados tienen acceso al dato, cómo se está trabajando con el dato, hay buena comunicación, ¿vale? Incluso aplicar políticas de calidad para prevenir ciertos valores erróneos, descartar aquellos que no nos interesen, ¿no? Entonces, bueno, pues serían como cinco elementos importantes a valorar dentro de un modelo de madurez del dato. Y luego, si diferenciamos entre calidad del dato, confianza y este modelo de Health, pues aquí podemos ver un poco la área de la organización o los 3 pilares en los que se sustenta, ¿no? La calidad del dato va muy enfocada al dataset, ¿vale? Dentro del proceso de operación de la compañía, ¿vale? Al final lo que va a redundar es en la confianza del dato. Y luego los 5 conceptos que veíamos previamente, pues son claves dentro del concepto organización, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de la calidad del dato, pues si ese dato es certero, consistente, tiene trazabilidad en el tiempo, dentro de la confianza, el uso que se le da al dato, la popularidad que tiene, si se está haciendo uso de él, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto al final serían pues 3 pilares a tener en cuenta importantes en cuanto al gobierno del dato. ¿Vale? Dentro de Talent, ¿qué nos aporta? Pues podemos sacar como veíamos en el módulo de Data Inventory, que sería uno de ellos, pero hay más, pero este nos permitiría el hacer un chequeo de esos datasets. Es recomendable hacer un detalle de esos assessment, es decir, el tener recopilado todos esos activos de datos.
y luego tener un plan de acción, ¿no? Pues para ver qué hacer en cada caso. ¿Vale? Y luego a nivel de definición, pues de gobierno del dato, pues no nos viene a decir más que es, digamos, el método que nos va a permitir definir procesos, normas y políticas para trabajar con el dato, ¿vale? Aquí hay diferentes frameworks en el que nos podemos basar. Hay uno bastante conocido que se llama DAMA, ¿vale? Que nosotros, bueno, pues solemos tenerlo como referencia, ¿vale? De hecho, tengo por aquí a mano como una enciclopedia, ¿vale? De este DAMA, que es un libro bastante gordo y bueno, pues nos puede servir de referencia. Y luego dentro de Talent, pues tenemos las herramientas que nos permiten el hacer todo ese modelo de definición, ¿vale? Definir nuestro glosario de términos, tener nuestro mapa semántico, ¿vale? Nuestros patrones de datos, tener nuestro MDM, nuestro repositorio de datos maestros, ¿vale? Entonces, si nos ceñimos a un framework, el que nos recomienda pues buenas prácticas y procesos a seguir, pues dentro de Talent podemos cubrir esas definiciones, ¿no? que nos recomiendan, ¿vale? Una de las características, como comentaba, es el MDM, que sería el repositorio donde vamos a tener nuestros maestros de datos y nos va a permitir dentro de todas nuestras fuentes pues definir un dato único, ¿vale? Es decir, que en una fuente se llame de una manera y en otra de otra, pues con esto lo vamos a consolidar y vamos a decir, pues no, se va a llamar siempre de esta manera, ¿vale? Y dentro de esa gestión del dato, pues obviamente aquí se involucran pues diferentes áreas, ¿no? Pues la arquitectura, el diseño del dato, cómo lo estamos almacenando, qué seguridad, ¿vale? Qué usuarios pueden ver o no el dato, trabajar con él, cómo se comunican los datos entre sí, dónde se está haciendo uso de esos datos, cuál es la calidad, etcétera. Y el elemento principal que nos permite dentro de tal en el aplicar gobierno del dato, digo el elemento principal porque hay varios, ¿no? Pero uno de ellos sería el Talent Data Catalog, ¿vale? Que es el que nos va a permitir trabajar con todo este flujo. Y se compone principalmente de una parte cliente, una parte servidor, una base de datos donde vamos a almacenar todos los metadatos y unos servidores donde vamos a recolectar toda la información, ¿vale? Eso a nivel de grandes rasgos de ese componente de arquitectura. ¿Vale? Y a nivel de características principales, importante, nos va a permitir el linaje del dato, ¿vale? Es decir, de dónde ha salido y dónde lo estoy utilizando, ¿vale? ¿Y qué he hecho previamente con él? Pues si lo he agregado, si lo he combinado con otro dato, en qué informes lo estoy utilizando, qué pasa si lo cambio, ¿no? ¿Dónde afecta? Es decir, si yo cambio ese dato, ¿en dónde me va a afectar? ¿Vale? Pues todo eso con esta herramienta nos van a facilitar esa trazabilidad. Y importante la seguridad, ¿no? El darle a cada rol, pues, que pueda trabajar con aquellos datos que pueda y lo que no pueda, pues no darle permiso, claro. ¿Vale? Y bueno, estas serían unas imágenes de la interfaz que nos va a permitir, pues, este front, el operar y el trabajar y definir todas esas políticas de datos, ¿vale? Tiene una parte muy visual también, ¿vale? Lo que se llama Stitching Metadata, que al final, pues lo que nos va a permitir es detectar, por ejemplo, ambigüedades entre los datos, ¿no? Y si tenemos procesos donde haya diferentes relaciones entre ellos, pues poder ver el impacto de una manera muy visual, ¿vale? Si tenemos varias fuentes de datos, varios ficheros, etcétera, pues de una manera muy intuitiva podemos hacer una idea de qué está pasando.
Vale, y aquí ya no voy a entrar porque si no voy a dejar a mi compañero Raúl sin tiempo, ¿vale? Del Data Preparation y el Data Stewardship. Raúl, te lo dejo para que lo cuentes tú. Vale, así que te cedo ya la palabra. Vale. Bueno, pues nada, yo ahora voy a explicar así un poco, también de manera un poco resumida, un caso de uso en el cual vamos a utilizar Talent Studio. Os comparto pantalla. Vale. Entonces, bueno, aquí principalmente, perdón, vamos a trabajar con una demo en la cual se utilizan una serie de datos basados en Fórmula 1, en circuitos, carreras, distintos equipos, ¿no? Entonces, en este caso estamos trabajando con la versión Enterprise, es una versión de pago de Talent Studio. Esta es la herramienta con la que podemos realizar toda esta transformación del dato, de esta integración de los datos también que se realiza en los distintos procesos. Y en este job en especial, pues tenemos distintos orígenes de datos, ¿vale? Que vemos aquí en pantalla, ¿vale? Tenemos por un lado un fichero CSV, un fichero JSON y una base de datos en la cual tenemos una serie de datos acerca de circuitos, creo que es en este caso. Vale, también vamos a hacer uso de los componentes que serían que harían las llamadas al Data Preparation y al Data Stewardship, que serían estos dos de aquí. En el primero de los casos vamos a hacer llamada a una preparación de datos en la cual desde el Talent Cloud pues podríamos decidir qué queremos hacer o qué transformaciones queremos realizar en nuestros datos o qué tipo de operaciones. Entonces, os voy a compartir pantalla ahora del Data Preparation. Un momentito. Eso que ha enseñado previamente Raúl sería el entorno de diseño, ¿no? El entorno de trabajo. Y eso, una vez desarrollado, se publica en el cloud, que es lo que estamos enseñando ahora. Eso es. Aquí, en este entorno de trabajo, en este entorno de desarrollo, ¿no? Pues tenemos una parte donde tendríamos los distintos componentes, ¿vale? Que la herramienta nos facilita, que son numerosos. Como podemos ver, hay muchos ya desarrollados específicamente para determinadas bases de datos o para determinadas tecnologías. Y bueno, estos componentes son componentes locales, ¿vale? Que simplemente nos conectamos a una serie de archivos, ¿no? Que tenemos en nuestros repositorios locales y hacemos una unión, ¿vale? De estos componentes, de la salida o de los datos que tenemos de estos componentes. Entonces, bueno, en la parte que tenemos aquí, en la parte de Cloud de Talent, tendríamos este Data Preparation, en el cual estableceríamos la conexión con una de nuestras bases de datos, que como podemos ver aquí, estaríamos utilizando una base de datos de MySQL, ¿vale? En este caso, pues igual, nos conectaríamos desde el Data Preparation a la conexión establecida en ese job, ¿vale? En esa transformación de datos. Luego también tendríamos que establecer el conjunto de datos, como ha mostrado antes Juan, que querríamos conectarnos. En este caso serían los datos de la demo de Fórmula 1, que es con los que estamos trabajando, los que estamos en esta demo, los que se utilizan. Pues igual que antes podemos ver la precisión o la validez de cada uno de los registros. Y por último tendríamos esa preparación. Esta preparación se realiza a modo de ejemplo en este caso, pero podría ser específica para cada uno de los distintos casos, de los distintos objetivos que queramos cumplir con nuestra transformación o nuestro job desde Talent Studio. Aquí podemos ver cómo tendríamos nuestro conjunto de datos y podríamos decidir distintas operaciones a realizar sobre estos datos, ¿vale? Todo esto se puede hacer tanto desde Talent Studio, desde esta herramienta, es decir, aquí también tenemos componentes que nos permiten hacer todas estas transformaciones, ¿no? Combinaciones de datos. Y luego también desde aquí, desde el cloud, pues podemos hacer distintas operaciones, como podemos ver aquí, cambiar el tipo de datos,
renombrar datos, reordenar datos. También podemos sustituir determinados strings, ¿vale? Tenemos distintas operaciones, como podemos ver aquí, poder borrar determinadas filas en función de los objetivos, enmascarar datos, evitar duplicados, bueno, una serie de operaciones, ¿vale? O de tareas que se llama desde Talent Preparation, en las cuales de manera automática, siempre que se llama a esta preparación, ¿vale? Como estamos haciendo realmente aquí en Talent, en el Talent Studio, de manera automática, a través de este componente decidimos llamar a esta preparación, ¿vale? Que tenemos generada ya en el cloud. Y entonces cada vez que se ejecute este job, los resultados que vamos a obtener de esta preparación pues van a ser todos los determinados por nosotros, no todas esas tareas o esas fases que queremos que estos datos pasen. Entonces, una vez se ejecutase esta primera parte del job, simplemente tendríamos distintos orígenes que lo que vamos a hacer es combinarlos en hacer una fusión, ¿no?, de estos orígenes en función de sus claves y en función de sus datos comunes. Después, en un área de stage, en un área intermedia donde almacenamos todos estos datos para poder volver a utilizarlos posteriormente sin tener que volver a recurrir a esta carga de datos desde origen, ¿vale? Para poder hacerlo todo más dinámico y más rápido, pues tendríamos este área. Desde aquí se vuelve a llamar una vez que todo esto se ha realizado de una manera correcta, de que no recibimos ningún error, lo que hacemos es volver a llamar a estos datos y mediante un componente tMatchGroup, que en este caso es un componente que nos permite utilizar distintos algoritmos para decidir qué datos o qué conjunto de datos, ¿no?, qué registros queremos aceptar para nuestro objetivo final y cuáles no, ¿vale? Hay distintos tipos de algoritmos que podemos elegir en función de las características de nuestro dataset o de nuestro conjunto de datos. Entonces, por un lado, obtendremos todos aquellos datos que sí que aceptamos, ¿vale? Y los enviaremos a nuestra base de datos con la que estamos trabajando desde un inicio, pero a otra tabla distinta donde vamos a tener los resultados y donde queremos tener solo aquellos datos válidos o aquellos datos limpiados y transformados previamente. Y a través de este algoritmo, pues también obtendríamos tanto los datos que no aceptamos como aquellos datos que pueden dar o que dan un caso de duda, ¿no?, podemos decir. Serían aquellos datos a lo mejor en los que si nosotros decidimos que nuestros datos tengan un determinado tamaño, pertenezcan a un determinado grupo, estos datos no cumplan con esos parámetros, pero no se rechacen. Entonces, simplemente lo que podemos hacer aquí es hacer uso de un usuario de negocio, un usuario final, o de uno o varios, ¿vale?, que sea el responsable, ¿no?, de decidir sobre estos datos. Para ello, lo que vamos a hacer es enviar esta serie de datos sobre los cuales queremos tomar decisiones como usuarios de negocios finales a Data Stewardship, ¿vale? Entonces, desde Data Stewardship lo que vamos a conseguir es llamar, al servicio cloud, como antes hemos visto, que sería el siguiente paso, ¿no?, al Data Preparation, sería este Data Stewardship. Bien, pues aquí igual nos conectaríamos a nuestro modelo de datos, crearíamos una campaña, ¿vale? Que una campaña básicamente es una unidad de trabajo que permite configurar los distintos objetivos, ¿no?, que se quieren realizar sobre los datos. Es decir, hay campañas del tipo para poder fusionar datos, para poder agrupar datos, para poder decidir sobre qué datos se aceptan y cuáles no. Entonces, en este caso, generamos una campaña para nuestro conjunto de datos en específico. Y aquí un usuario de negocio puede definir, al igual que antes, una serie de tareas para que otro usuario de negocio encargado pues sea el responsable de decidir sobre los distintos registros. Es decir, en este caso, por ejemplo, como estábamos tratando datos acerca de premios de Fórmula 1, pues aquí tendríamos el conjunto de datos, ¿no? En este caso el campo de los circuitos o del nombre de los premios. Entonces, si por ejemplo nosotros decidimos que el nombre de los premios debe ser un nombre acotado, un nombre corto, pues una persona de negocio que conozca bien los datos, ¿vale?, y que conozca
cuál es el objetivo realmente, el objetivo final, el objetivo que se está buscando con esta serie de transformaciones y esta serie de integración del dato, ¿vale? Pues podríamos decidir cuál dato queremos y cuál no. Es decir, de una manera más manual, ¿no? Ya que a priori el conjunto de datos está bien, simplemente a lo mejor aquí excede el límite, o en este caso de la nacionalidad, solamente queremos aceptar pues una serie de valores, ¿vale? Queremos aceptar aquellos que sean italianos o que sean americanos, como podemos ver aquí. Podemos ver el número de registros, podemos ver los patrones que siguen. Pues si solo quisiéramos aceptar italianos y americanos, pero también de vez en cuando quisiéramos aceptar algún otro premio, ¿no? Pues todo eso lo tendría que hacer una persona de negocio que se encargase o que realmente conociese muy bien estos datos y pudiese tomar decisiones sobre ellos. Entonces, en definitiva, este usuario final o este usuario de negocio final es el que decide qué registros y campos acepta de un conjunto de datos el cual ha sido previamente transformado, limpiado y tratado, y se ha decidido sobre que una serie de registros sí que son aceptados, pero otra serie de registros dan lugar a duda o es preferible revisarlos para poder aceptar o no en su objetivo final, ¿no? Entonces, a través de Data Stewardship, pues podemos generar todas estas campañas o todas estas tareas, ¿vale? Que sería lo mismo que estábamos comentando para que un mismo usuario o varios puedan tomar decisiones sobre estos datos, ¿vale? Entonces, bueno, lo ejecutamos para ver los resultados. Bueno, aquí tendríamos la consola de Talent Studio. Como os hemos mencionado, está la herramienta de desarrollo principal. Aquí tendríamos las distintas conexiones, los distintos metadatos, porque podemos pues, de manera automática conectarnos a orígenes de datos que estamos utilizando constantemente en nuestro proyecto o que estamos de manera recurrente accediendo a ellos. Y como podemos ver, bueno, se está ejecutando. En el primer caso, pues extrae los datos de nuestro CSV, luego se extraen los datos de nuestro JSON. Como podemos ver, también podemos ir extrayéndolos con pantalla gracias a este componente, el TLogRow, que podríamos ir viendo todos nuestros datos para ver que no se está cometiendo ningún error. Y en este caso nos conectamos a nuestra base de datos, enviamos los datos y llamamos a nuestra preparación. Esta preparación lo que ha hecho ha sido filtrar y realizar todas esas tareas que habíamos definido previamente en el cloud de Talent, ¿vale? En estos pasos de aquí, todas estas tareas que hemos definido aquí sería lo que se ha aplicado sobre ese conjunto de datos original. Posteriormente unimos estos datos, ¿vale? Como en este componente que podemos ver aquí. Y desde este área de state, esta área intermedia donde almacenamos los datos para poder recurrir a ellos posteriormente, pues estaríamos haciendo lo mismo que antes, decidir con este algoritmo, este tMatch group que nos permite aplicar distintos algoritmos para poder cribar esos datos, pues obtenemos distintas salidas, como hemos visto. ¿Vale? Por pantalla vemos los datos que se han rechazado, también podríamos acceder a nuestra base de datos para ver qué datos se han aceptado y luego el resto de datos que queremos analizar o que queremos poder tomar decisiones sobre ellos, los enviamos a este Data Stewardship. De manera alternativa, en este caso también, en esta demo se opta por obtener un registro de estos datos de los cuales se tiene que tomar una decisión sobre ellos para que posteriormente, si la decisión tomada sobre un conjunto de estos datos fuese errónea o fuese correcta, pues pudiésemos actuar en función de nuestros objetivos y de nuestras necesidades. Bueno, la configuración de cada componente pues la podríamos ver aquí en esta parte, ¿vale? Aquí iríamos configurando cada componente desde Talent Studio, desde la herramienta. Aquí, como vemos, pues nos conectamos a nuestra cuenta del cloud, llamamos a la preparación que hemos creado previamente y demás. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora a continuación es, pues como habéis visto un poco de manera general esta herramienta, para poder entrar en contacto con ella, os enviamos esta mañana un mail para que descargaseis Talent, la versión Open Studio de Talent.
Entonces, ahora vamos a acceder a ella y vamos a crear un ejemplo sencillo, ¿vale? De conectándonos a Salesforce, que es un cliente común o una tecnología, ¿no?, común para utilizar y que se utiliza en distintos proyectos, y nos conectaremos a una cuenta de prueba en la cual extraeremos una serie de datos y haremos una serie de joins y de transformaciones sobre ellos. Entonces, No sé, bueno. Raúl, si antes de eso podemos Ujú. mostrar el steward, si la solicitud de que le han podido llegar a ese usuario. Ujú. Vale. O sea, un poco aquí lo que pueden ver es que han intervenido como 3 perfiles diferentes, ¿no? Un perfil, el desarrollador, el integrador de datos, ¿no?, que es el que trabaja con la herramienta de estudio. Luego un perfil de usuario que no hace falta que sea técnico con el data preparation, el definir con qué campos trabajar. Y luego ese juez de datos, ese steward, que es el que se va a encargar de esos registros que no tenemos seguridad de si son correctos, pues decidir cuál de ellos es el que se va a finalmente aplicar, ¿no? Eso es. Aquí pues podríamos ir decidiendo como usuario final, ¿vale?, qué datos queremos validar o sobre cuáles queremos crear una tarea para así poder decidir sobre el conjunto final, ¿no? Vale, entonces, bueno, pasamos al ejercicio entonces, no Sí, al sí. ejercicio a seguir, ¿vale? Ahora ver, bueno, voy a mostraros primero los datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a conectarnos a una cuenta de Salesforce que tenemos a modo de demo. Trabajaremos básicamente con 3 perfiles, que serían el perfil de cuentas, el perfil de contactos y el perfil de casos, ¿vale?, que vemos aquí. Y con todos estos datos, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo guiado, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero sería abrir Talent Open Studio. Habría que generar un nuevo proyecto, ¿vale? Un proyecto vacío, un nuevo proyecto. Está en ello, no sé si los demás que nos estáis siguiendo ya lo tenéis abierto. Estamos viendo, bueno, Raúl, ahora la ventana Ujú. de Salesforce. Vale. Vale, sí, un momento que... Sí, sí, estará cargando. Nada, Vale, sí. bueno, lo que decíamos antes, si alguno tiene preparado la herramienta para seguir el ejemplo, pues puede ir haciéndolo sobre la marcha y preguntando cualquier duda, ¿vale? Exacto, al final es para tomar un poco de contacto con lo que viene a ser la herramienta de Talent Studio. Y como, bueno, como ha comentado Juan, se puede ver que hay distintos tipos de usuarios, ¿no?, al final, que trabajan en distintas fases de esta integración de los datos o de esta transformación de los datos, en la cual todos los engranajes son importantes. Vale, está terminando de abrirse ya el proyecto, ¿vale? Vosotros crear un nuevo proyecto. Vale, bueno, de momento os muestro aquí el objetivo que queremos conseguir, ¿vale? A través de este nuevo proyecto, ¿vale? Que simplemente lo que vamos a hacer es conectarnos a estos 3 distintos componentes que hemos visto en Salesforce, ¿vale?, que se corresponden con estos de aquí. Y una vez que nos conectamos a ello, pues extraemos información, ¿vale? Y en este caso, en un Excel con distintas hojas, vamos a almacenar esta información de manera temporal, para luego después, pues podemos seguir con el ejemplo, haciendo un join de estos Excel y volviéndolo a subir a Salesforce, o podemos hacer distintas operaciones con ellos. Entonces, bueno, ya lo tengo aquí abierto. Si me vais siguiendo, pues mejor. Lo primero, bueno, sería crear un job, ¿vale? Con el botón derecho creamos un job. Le llamamos un nombre. En este caso vamos a hacer una lectura de datos por si queréis llamar
por este nombre a nuestro job. Vale. Aquí tendríamos el lienzo donde podemos ir estableciendo todos los componentes, pero lo primero que vamos a hacer es crear un contexto. El crear un contexto nos permite poder acceder o poder utilizar, ¿no?, su componente o sus distintas llamadas de manera recurrente, de una manera mucho más sencilla. Es decir, podemos establecer las credenciales a las que nos vamos a conectar y no tener que estar todo el rato estableciendo repitiendo, ¿no? Si ya estamos en un proyecto grande, no tenemos que volver a repetir de manera continua todo el rato la misma conexión, por ejemplo. Entonces vamos a crear una serie de variables generales. Le vamos a llamar talent. ¿Vale? Y aquí, en next, vamos a añadir esta serie de parámetros o esta serie de variables en las cuales vamos a hacer uso de los datos que os hemos proporcionado por mail, ¿vale? En ese mail tenéis tanto un usuario como una cuenta, como una contraseña, perdón, y un token. Entonces, voy a copiar los míos. Vale. En este caso vamos a poner aquí el nombre user, por ejemplo, del tipo string. Luego vamos a crear también un password. Vamos a crear un token. Y en este caso también, pues para facilitar, como vamos a trabajar con distintos ficheros locales, vamos a crear un path, ¿vale? O una ruta de archivos. En este caso la declaramos como tipo password, el password, y el token también para poder tener una mayor confidencialidad, ¿no? y tener mayor seguridad en nuestros datos introducidos de manera automática. Entonces, simplemente vamos a añadir los datos que se os han facilitado por correo. ¿Vale? Y luego vamos a facilitar una ruta. Vale, de esta manera también podríamos crear distintos entornos, ¿vale? Por ejemplo, un entorno de desarrollo y un entorno de producción, ¿no? Para que podríamos establecer por defecto, ¿no? Y de esa manera conseguiríamos simplemente a la hora de cuando estamos aquí decidiendo nuestro trabajo, ¿vale? Cuando queremos utilizar nuestro trabajo, pues podríamos utilizar aquí seleccionar un entorno u otro. Entonces, ¿vale? Aquí lo que hacemos es arrastrar el contexto para que en nuestro job que hemos creado previamente quede constancia de él. Y aquí si tuviésemos varios contextos, ¿no? Varios entornos de desarrollo y de producción, por ejemplo, pues podríamos tener tener seleccionado las distintas opciones, ¿vale? Aquí vemos lo que se va a utilizar por defecto, que son las variables que hemos establecido. Entonces, bueno, de una manera similar, vamos a generar los metadatos necesarios para el desarrollo de este ejercicio. Primero vamos a empezar con una conexión a Salesforce, ¿vale? Le damos un nombre y al igual que antes, pues introducimos el usuario que se nos ha facilitado, la contraseña y el token de acceso. Probamos la conexión. Bien, vemos que es exitosa. Y ahora a continuación tenemos que seleccionar aquellos componentes o aquellas
aquellos casos de uso que vamos a utilizar en este caso son las cuentas, contactos y casos de Salesforce. Entonces desde aquí podemos seleccionar cuenta. Vale, cuenta, contactos y casos. Vale, cuenta, contactos, casos. Vale. Seleccionamos esos tres componentes. Y como vemos aquí, ahora ya se nos ha añadido nuestra conexión y en la cual tenemos nuestros tres metadatos ya establecidos, ¿vale? Aquí de manera automática, al conectarse a ellos, establece su esquema y establece, en este caso, las columnas que cada uno de los componentes de Salesforce tiene. Esto lo que nos va a permitir tenerlo aquí definido en nuestros proyectos es que de manera recurrente podemos acceder a ello. Simplemente, por ejemplo, con el account, si simplemente lo arrastramos a nuestro lienzo, podemos seleccionar cómo utilizarlo. En este caso queremos leer los datos de estas cuentas, ¿no? de Salesforce. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el de Salesforce Input. De esto mismo que hemos hecho de manera automática aquí, pues podríamos hacerlo simplemente añadiendo un componente que se llama de Salesforce, ¿vale? Que vemos aquí, input. Entonces, si no lo tuviéramos aquí definido en nuestros metadatos, cada vez que añadamos este componente, por ejemplo, de cuenta, habría que aquí establecer nuestro ID, nuestro password, es decir, nos está evitando a largo plazo, nos está evitando bastante trabajo, ¿vale? Entonces, al igual que hemos añadido este de aquí, vamos a añadir los otros dos casos que tenemos. Bien. Y lo primero de todo, aunque ya hemos probado que la conexión es correcta, vamos a establecer una conexión en nuestro job. Para ello vamos a utilizar un componente, el tPreJob. Este componente lo que nos permite es ejecutar antes de hacer nada en este job aquel componente al que vamos a enlazarle, ¿no? Queremos crear una conexión con Salesforce, entonces simplemente arrastramos la conexión, en vez de uno de los casos sería la conexión, y vamos a hacer un Salesforce conexión. ¿Vale? De esta manera, si con botón derecho disparador on component OK, lo primero que vamos a hacer en este job siempre es establecer esta conexión. Como vemos, aquí estaría la conexión y porque en el caso de que tengamos varias cuentas o tengamos distintos componentes o módulos de Salesforce, pues nos podríamos conectar a ellos, podríamos, ¿no? Evitar errores gracias a esta conexión. Simplemente conectarnos al objetivo que tenemos. Bien, una vez que hemos creado los inputs, ¿no? Que los hemos configurado, como en este caso ya lo hemos hecho aquí previamente, es mucho más sencillo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es añadir un componente para poder para poder guardar nuestro dato de manera temporal. En este caso, vamos a optar por un componente, ¿vale? Que sea para poder almacenarlo en un Excel. Entonces, vamos a definir un file output. ¿Vale? ¿Veis? Como veis, tenemos distintas opciones aquí. Y vamos a optar por el Excel. Vale. Simplemente, pues con el main vamos a hacer que cuando leemos los datos de la cuenta nos los escriba en un Excel. Que primero vamos a configurar aquí, ¿vale? La manera de configurarlo va a ser, vamos a añadir nuestro context path. Context. Esto lo que hacemos es llamar a nuestra variable de contexto que hemos generado aquí en nuestro contexto, que le hemos llamado pathFile. Y le vamos a dar un nombre, ¿vale? A nuestro fichero. Vamos a hacer que sea el tipo XLSX y en este caso vamos a decir que se guarde en una hoja, ¿no? Que se llame account.
para poder utilizar este mismo Excel para los distintos componentes. Creemos que la primera, que se respete, ¿no?, la cabecera que tiene este fichero. Decimos que sí, porque así en el caso de que exista este fichero se va a añadir en él. Y como vemos aquí, pues tendríamos todas las columnas, ¿no?, que tendría nuestro fichero, que se han extraído desde nuestros metadatos, ¿vale?, que hemos generado previamente. Y también vamos a tener marcada esta opción para que en el caso de que no tengamos ese fichero creado, se nos genere, ¿vale? Pues igual que hemos hecho aquí, vamos a duplicar en este caso el componente, porque vamos a hacer lo mismo. Lo hacemos con el resto de casos. Vale, es importante igual que como queremos que nuestro trabajo siga un orden, ¿vale? Se respete un orden. En este caso queremos que una vez que se han escrito las cuentas en nuestro Excel, se continúe escribiendo los casos y después los contactos. No queremos que se haga ni de manera paralela ni que no se siga un orden para no saber dónde estamos teniendo un fallo, por ejemplo. Entonces, para ello simplemente con el botón derecho, en lugar de hacer disparador, como hacíamos antes, que uníamos en main, ahora utilizamos un subjob OK. Esto quiere decir que este subjob de aquí, esta parte, este componente que hemos unido, una vez se ejecute y nos dé un mensaje de éxito, pues comencemos con la ejecución del siguiente subjob. En el siguiente caso hacemos lo mismo y configuramos los dos componentes Excel que nos quedan. En el primero de los casos con un casos y en el segundo con he puesto casos y en el segundo con un contacto. Bien, una vez, vale, el esquema como en este caso, este botón de aquí nos permite sincronizar las columnas, es decir, obtener el esquema del componente que le precede para guardarlo en el componente con el que estamos trabajando. Como lo que hemos hecho ha sido duplicar un componente anterior, que era este de aquí, el esquema que tenía guardado este componente es el anterior, pero que no es el mismo, que correspondía con este de account. Pero este, por ejemplo, este componente de aquí, este Excel, no tiene el mismo esquema que el anterior porque debería de corresponder con el esquema de caso case. Entonces, para ello, simplemente con este botón de aquí, sin column, obtenemos que nuestro esquema que teníamos anteriormente haya cambiado al mismo que tenemos en nuestro componente de entrada. Bueno, aquí lo podemos ver, mira, en este caso, si vemos el primero el esquema, como vemos aquí, no coinciden, ¿vale? Son distintos, pero si sin embargo utilizamos el sin column y volvemos a editar esquema, el componente pues coincide exactamente. Después guardamos nuestro job para poder hacer la ejecución sobre él y lanzamos una primera ejecución de este job para ver si todo lo que hemos realizado es correcto. Como vemos, por defecto utilizamos las credenciales que hemos establecido. Se nos pregunta si queremos aplicar la actualización de estos componentes, ¿vale? De estas credenciales de aquí. Y aceptamos. Bueno, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, me podéis parar y me podéis preguntar. Vale, aquí nos lanza un warning, ¿vale? Que no hay que preocuparse, es por el tipo de componente que estamos utilizando de Salesforce. Y como vemos, pues nada, la salida, como vemos aquí, en el primer caso se han escrito 14 cuentas, 26 casos y 20 contactos. Exactamente con la cuenta de ejemplo que estábamos trabajando, pues podemos ver que aquí que las cuentas, hay 14 cuentas, los contactos son los mismos, los casos también, ¿vale? Que los que obtenemos en nuestro job. Vale, una vez que hemos hecho esto, vamos a irnos a nuestra ruta que hemos establecido en el contexto y desde aquí vamos a poder ver cómo se nos ha creado un nuevo fichero, en este caso un Excel, en el cual tenemos la salida esperada. Como vemos, aquí tendríamos la primera hoja count, en la segunda hoja tendríamos los casos
y en la última hoja los contactos, que corresponde exactamente con los que teníamos previamente. Entonces, se puede ver que de una manera muy sencilla podemos acceder a distintas herramientas o tecnologías o distintas interfaces, obtener datos de ellos y poder fusionarlos, poder trabajar con ellos. También se puede realizar alguna operación. Si, por ejemplo, queremos limpiar datos o queremos ajustar algunos parámetros, pues se podría hacer perfectamente. En este caso, por ejemplo, si queremos cambiar el tipo de esta columna, ¿no? de este campo de falso, le quisiéramos poner un tipo booleano, ¿no? Un tipo 1, 0, pues se podría hacer un verdadero falso, en vez de tener un campo que sea un string con la palabra completa. Todo eso lo podemos hacer desde aquí, desde Talent Studio, aunque también se puede hacer, como hemos visto antes, desde el Cloud de Talent, desde el Data Preparation. Entonces, bueno, vamos a continuar si queréis, si no tenéis dudas, con un... Raúl, Ujú. te iba a decir que Sí, por dejar un poco de tiempo, ¿no? Para vale. alguna pregunta y Ujú, demás, cuenta así muy por encima, en 1 minuto, 2 minutos, lo que ujú. era el ejemplo completo para hacer una idea, sin entrar en detalle, pero bueno, por dejarlo comentado también. Vale. Vale, sí, bueno, el ejemplo era, pues, era poder continuar un poco, ¿no? Seguir haciendo una serie de transformaciones sobre estos datos. Aquí, por ejemplo, teníamos preparado un caso en el que lo que hacemos ahora sería conectarnos a este Excel que hemos creado con las distintas hojas, hacer un join de los datos y simplemente normalizar estos datos. Es decir, si quisiéramos trabajar con datos desnormalizados, en vez de tener que trabajar con estos tres módulos, podríamos trabajar con uno directamente solo, simplemente haciendo un join aquí de nuestros datos que tenemos en ese área intermedia, en ese área temporal, ¿no? Que sería ese fichero. Haríamos un join en el cual, como vemos aquí, simplemente nos conectamos, ¿no? A través, se conecta o se hace esa unión a través de los campos determinados que permiten la unión entre los IDs o entre los contactos IDs y las cuentas IDs. Y extraeríamos finalmente los campos que quisiéramos de cada uno de los distintos módulos, ¿no? Y de una manera sencilla, pues en este caso, si lo ejecutamos, pues igual, obtendríamos, un momento, habría que cerrar este Excel, vale. Bueno, para hacerlo rápido y no detenernos más, simplemente obtendríamos ese mismo Excel en el cual teníamos tres hojas distintas, pues una única hoja con todos esos datos normalizados, ¿vale? Con todos esos datos unidos. Y luego, pues otra serie de ejemplos que podríamos continuar haciendo en este ejercicio sería conectarnos directamente a Salesforce y hacer esta unión de datos y transformación y poder trabajar con ellos luego directamente desde el Data Preparation o desde el Data Stewardship, directamente sin tener que recurrir a ficheros, ¿no? Digamos, locales o ficheros intermedios. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda o de todo lo que os hemos ido contando. Al final es un poco un proceso de manera general, pero Sí, podríamos yo antes, detenernos antes que demasiado, ¿no? En la, cada... antes que la duda, perdona Raúl, iba a compartir aquí. Sí. Nada, para que, bueno, como siempre es bueno tener como referencia, ¿no? Pues algún cliente, ¿no? Algún sector concreto donde se esté utilizando, ¿no? Entonces, dentro de la propia web de Talent, pues podemos elegir por producto, ¿vale? Si son proyectos de tipo API o creación de endpoints o de preparación de datos, de aplicar políticas de calidad, etcétera, o por industria, ¿no? Y dentro de la industria, pues podríamos elegir un determinado sector, ¿vale? Y podríamos acceder a casos donde se ha aplicado y bueno, pues las mejoras que se han producido al usar la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno el poder dentro del mercado, pues conocer un poco, ¿no? El qué se está haciendo y nos puede dar ideas de cómo aplicar la tecnología, ¿no? Y nada, como comentaba mi compañero Raúl, pues la idea en este tiempo que nos queda, si hay alguna cuestión, alguna duda que podamos aclarar, pues sería ahora el momento. Juan, una duda que varios clientes acá en Perú me han manifestado. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre Talent y Pentaho?
Bueno, entiendo que Pentaho a nivel de la herramienta de integración, ¿no? De PDI, ¿te refieres? Sí, exactamente. Sí, bueno, a ver, ambas versiones, tanto Talend como Pentaho, tienen a nivel de licenciamiento, ¿no? Pues tienen la versión community, por decirlo, open, ¿no? Y la versión con licencia, pero digamos que la principal ventaja de Talend, ¿vale? Con Pentaho podemos cubrir lo que es el proceso de integración del dato, ¿no? Podemos aplicar también cierta política de calidad del dato, ¿no? Pero a la hora de todo ese proceso de gobierno del dato, ¿no? Como comentaba antes, de aplicar políticas de calidad del dato, de definición de maestros, de reglas de negocio, todo eso nos lo va a proporcionar de manera más completa la suite de Talend, ¿no? El intentar abordar un proyecto de gobierno del dato con todo lo que implica con PDI, ¿no? Sería, digamos, un proceso muy manual en comparación a lo que podríamos hacer con lo que ya nos proporciona Talend, ¿no? Perfecto. Otra pregunta también que teníamos nosotros acá de unos amigos de la RENIEC es, ¿Talend puede funcionar perfectamente con Oracle? Sí, No hay sí, problema, ¿no? perfectamente. En cuanto a todos esos conectores que les comentaba antes, en torno a 700, que vaya, perfectamente se puede trabajar con Oracle, sí. Bueno, perfecto. No sé si de los compañeros que están en línea hay alguna preguntita. Adelante, por favor. Carlos, ¿alguna pregunta tuya? No, de mi parte no, está bastante claro el tema, sobre todo, no sé si Juan podría mencionar o mostrar si es que está disponible alguna lista donde se vea los conectores que están disponibles. Sí, a ver, dentro de la ayuda de Talend, que por cierto es bastante completa, ¿vale? Pues aquí podríamos buscar sobre algún componente concreto y, bueno, nos da la ayuda sobre ese componente. Generalmente viene acompañado con un escenario, con un caso de uso donde se aplica, ¿vale? Pero luego a nivel de referencia de componentes, bueno, aquí tenemos una guía de la 6.3, pero desde aquí podremos navegar a la 7.3, que es la última. Vale, a ver si aquí vamos a buscar mejor por la 7.3 para tener una versión más actualizada. Vale, pues aquí, por ejemplo, pues tenemos clasificados, vale, pues por ejemplo, si nos vamos a lo que preguntaban antes de Oracle, ¿vale? Pues tendríamos las diferentes operaciones que podemos hacer con Talend y componentes, ¿no? Pues hacer un commit, hacer una conexión, ¿vale? Pues nos viene acompañado de un escenario generalmente, ¿vale? Y de definición. Entonces, bueno, en esta URL, por ejemplo, pues tenemos todos los componentes para diferentes versiones, ¿no? de Talend. La última estable es la 7.3, ha salido hace muy poco la 8.0, ¿no? Y podemos elegir los componentes también por producto, ¿no? Filtrados para un producto concreto de Talend en función de si tenemos pues un proyecto de tipo SB, MDM o el tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Sí, Perfecto. también mira, si quieres te comparto igual un momento la pantalla yo. Hay una, igual en esta, perdón. A ver. Ahora.
Aquí también en Talent Forge puedes ver todos los componentes si quieres verlos más de manera específica, digamos. Podrías ver todos los componentes agrupados por cada engine, ¿no? Por ejemplo, para el OpenStudio, ¿no? Si queremos para Data Integration, todos los componentes que hay permitidos, ¿vale? Para el Big Data, para el Business Intelligence, para todo. Si quieres verlo algo más... Sí, más clasificado eso es, sí, por más clasificado. conceptual. Sí. Exacto, sí. Pues si quieres buscar uno en específico, ver cómo funciona uno de ellos, se puede ver desde aquí. O para la versión que está disponible, porque claro, no todos los componentes también están disponibles para todas las versiones. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna preguntita, compañeros? Bueno, Raúl, Juan, lo que me queda es agradecerle muchísimo por la amabilidad que han tenido en darnos esta nuevo webinar, yo le llamaría Masterclass. A todos los compañeros vamos a hacerles llegar documentación de Talent sobre la webinar que ha dado Raúl y Juan. Y bueno, agradecerles a todos la participación. Recalcar nuevamente que como Strategy Business Solution en España somos partner Gold de Talent y que también en Perú podemos servirlos sin ningún problema a través de Talent con nuestro socio estratégico que es Control System. Así que espero que les haya servido mucho esta webinar y quedamos a la orden de todos ustedes. Raúl, Juan, muchísimas gracias. Espero que este año tenerlos por Perú y invitarles un buen pisco. Perfecto, eso tomamos nota. Así que si sale el proyecto que estamos pensando, denlo por hecho, ¿ok? No les quito más tiempo, espero que para que vean el partido el Real Madrid, Paris Saint-Germain. No sé si Raúl, ¿de quién eres hincha vos? ¿Del Madrid? ¿Del Real Madrid o del Atlético? Sí, del Madrid. Del Real Madrid, espero que gane, entonces. Veremos. Ahí va. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues nada, lo dicho, Juan. Muchas gracias, Raúl. agradecerle la asistencia y nada, que le invitamos a probar la herramienta y que seguro que en alguna pieza de la organización le puede encajar. No, de hecho que sé que van a haber de aquí muchas preguntas con los compañeros que han estado asistiendo y ya estaremos ahí comunicándonos internamente, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Y ya este video los envíe Juan. Lo vamos a cargar en la página de Control System para que lo puedan revisar y quedamos a la orden para cualquier aclaración sobre la herramienta. ¿Bien? Gracias, Cuídense. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Un saludo.